muy interesante y que es uno de los temas principales en la palabra del Señor y es la expiación. ¿Ok? Voy a compartir pantalla, cambiador, compartir, ok. Y es la expiación. De alguna manera u otra, pues ya nosotros, más o menos, algunos no entienden mucho la doctrina de la expiación, otros tal vez sí, pero es un tema que bíblicamente, pues, es un fundamento de toda la palabra del Señor, no solamente el nuevo pacto, sino eso viene desarrollándose desde el antiguo pacto y es un tema que nosotros pues debemos desarrollar y entender porque de esa manera vamos a conocer los propósitos de nuestro Dios y por qué muchas cosas suceden, por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho de esa manera y nos va a ayudar a comprender los propósitos eternos de Dios. ¿Ok? Entonces, en la primera parte, nosotros vamos a estudiar las consecuencias del pecado, ¿ok? Para ir desarrollando no solamente lo que es la expiación, sino las consecuencias de la expiación, consecuencias negativas o las consecuencias negativas del pecado y los beneficios que representa para nosotros la expiación, que tiene que ver con otros temas que es la sustitución y la propiciación, que también lo vamos a abordar. Entonces, en la primera lección vamos a ver las consecuencias del pecado. ¿Ok? Entonces, este tema, pues como vengo hablando, la expiación no es un concepto único de la Biblia. Culturas y civilizaciones muy antiguas han tenido prácticas de sacrificios humanos y de animales, ofreciendo la vida y la sangre delante de sus dioses, buscando satisfacerlos y obtener su favor. ¿Ok? No es algo que sea único del pueblo de Dios, no es algo que sea único de la voluntad o de la palabra del Señor, mejor dicho. Desde tiempos inmemorables, la historia de los pueblos ha demostrado que ellos han tenido la práctica de sacrificios, ya sea de personas o de animales, con el propósito de aplacar la ira de, en el caso de ellos, de un Dios que no le es favorable. Y por ahí va el punto o la definición de lo que es la expiación. ¿Ok? La expiación tiene que ver con aplacar la ira. Aplacar la ira. ¿Y por qué Dios, o en el caso de estas naciones paganas, por qué ellos creían que tenían que aplacar la ira de sus dioses o aplacar la ira de Dios en el caso nuestro? Porque todos queremos buscar el favor de Dios. Y ese es el punto principal de la expiación que han practicado muchos pueblos y que también tiene que ver con la expiación bíblica. Desde tiempos antiguos, el sacrificio de humanos o animales para aplacar a un Dios airado u ofendido o satisfacer su justicia fue una práctica religiosa común. Por ejemplo, civilizaciones como la celta, de la edad de bronce, la griega, azteca, maya, inca, olmeca, tenían esas prácticas. Y cualquier cantidad de civilizaciones que no las voy a nombrar porque no es el propósito del estudio. El objeto central, hermanos, de la expiación es la eliminación de la culpa. Vuelvo a repetir, el objeto o el propósito principal de la expiación es la eliminación de la culpa a través de otra vida. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal o otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona necesitaba o un pueblo necesitaba el favor de su Dios o en el caso nuestro, nosotros necesitamos el favor de Dios. Pero resulta que si nosotros mismos morimos,
no tenemos el beneficio de aplacar la ira de Dios. Entonces, ¿qué había como norma? Era lo que se llama la sustitución, o sea, una vida por la vida de muchos, un sacrificio por el bienestar de muchos, un ser que moría para traerle beneficios a un pueblo completo, y este es el propósito o el fundamento de lo que es la expiación. En esto se fundamenta el proceso de expiación bíblico. La expiación, la sustitución y la propiciación, que es otro término que se usa bíblicamente, son fundamentos del propósito eterno de Dios. La expiación tiene que ver con todo el proceso que va a llevar a aplacar la ira de Dios. La sustitución es que alguien o algo muere por los culpables. En este caso, por ejemplo, en el pueblo de Israel eran animales que tenían que tener ciertas condiciones. Y la propiciación es el resultado final, que es obtener el favor de Dios, que da como beneficio final la reconciliación con Dios. ¿Ok? Dios nos habla de Jesucristo desde la creación del mundo. ¿Ok? Desde Génesis, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron y Dios les declaró juicio, desde ese momento se empezó a hablar de la venida del Mesías. Y a través de la vida de muchos hombres de la antigüedad, vemos la vida de Cristo reflejada en ellos, porque ellos eran tipos, ellos eran sombras, ellos eran algo que quería representar lo superior. Hay un micrófono por ahí abierto, hermano, disculpe. Entonces, Dios nos habla de Jesucristo, de la creación del mundo, y también de los esfuerzos de Dios por salvar al hombre que ha caído de su favor. Entonces, este es el punto. El hombre cayó del favor de Dios. Al caer del favor de Dios, ¿qué podía hacer el hombre para reconciliarse con Dios? En el caso de los dioses paganos, ellos sacrificaban vidas humanas o animales y pensaban que obtenían el favor de Dios de una manera u otra. Dios les pidió al pueblo de Israel que hiciese sacrificios, holocaustos, con el propósito de buscar el favor de Dios. ¿Ok? Pero la ley nos enseña la palabra que la ley no era suficiente, era imperfecta. ¿Ok? Era una ley que no podía traer perdón de pecados. Era una ley que no podía lograr la reconciliación completa con Dios, porque era necesario que para que hubiese la reconciliación con Dios, hubiese perdón de pecado. Y la ley de Moisés no contemplaba el perdón de pecado. Hacerles ver el gran problema que representa el pecado, ¿ok? Es uno de los propósitos que Dios ha tenido con la humanidad. Desde Adán y Eva, Dios ha querido mostrarle a la humanidad y especialmente a sus pueblos el gran problema que representa el pecado para todo ser humano, ¿ok? Entonces, en la historia bíblica, hermanos, vemos unos protagonistas importantes, que es Dios. Conocemos de Cristo, conocemos de Espíritu Santo, se habla de los ángeles, pero del otro lado está el ser humano. Y el trabajo, el amor, la dedicación que Dios ha tenido para tratar de rescatar al ser humano, que es su propia creación. Aunque todos conocemos más o menos lo que significa expiación, no obstante requiere estudios profundos y cuidadosos para lograr entender correctamente lo que significa y por qué Dios lo estableció como un proceso obligatorio. ¿Por qué era necesario la expiación? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? ¿Por qué era necesario que se sacrificaran animales que eran inocentes, que no tenían ninguna culpa por los pecados de personas que sí eran conscientes y que sí entendían lo que era el pecado?
Entonces, la palabra nos enseña de muchas maneras, ¿ok? Y la manera como Dios nos enseña es que desde la antigüedad, hermanos, siempre ha habido el sacrificio de una vida a favor o en favor de otras personas. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios sacrificó una vida para poder vestirlos. ¿Por qué murió ese animal o eso que Dios usó para vestir a Adán y Eva? Para favorecer al hombre pecador. ¿Ok? Entonces siempre ha habido, y eso es un término que se conoce como sustitución, pues. La expiación, la sustitución y la propiciación son fundamentos del propósito eterno de Dios, hermano. ¿Ok? O sea, eso nunca se nos olvide porque ha sido el propósito principal de nuestro Dios, salvar. Y para salvar era necesario la expiación. Génesis 2 del 16 al 17 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, cuando Dios dijo que iba a morir, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería Dios cuando le dijo esto a Adán y Eva? Porque la desobediencia, mis queridos hermanos, es el problema entre el hombre y Dios. Y siempre ha sido y seguirá siendo la desobediencia, que es pecado, la desobediencia a la voluntad de Dios, que es pecado, siempre ha sido el conflicto que el hombre ha tenido con Dios. Dios les había advertido a Adán y Eva que cuando comieran del árbol, ese mismo día morirían. Sin embargo, Adán vivió muchísimos años. Entonces, ¿a qué se refirió Dios cuando le dijo a Adán que ese mismo día moriría? Algunos, sobre todo los protestantes, interpretan mal este versículo porque dicen que para Dios, un día para Dios es como 1000 años. Entonces, como Adán vivió 900 y tantos de años, o sea, él murió antes que se cumpliera el día de Dios. Pero no se está refiriendo a una muerte física, hermanos. Se está refiriendo a la muerte espiritual que trae el pecado. El pecado conlleva muerte espiritual para todo el que lo practica. ¿Y qué es la muerte espiritual? La separación de Dios. Adán y Eva, hermanos, eran perfectos, eran santos, eran como Dios en su cualidad de pureza. Cuando ellos pecaron, ellos perdieron la santidad. Ellos perdieron la pureza espiritual. Y de ahí en adelante, todos los hombres han pecado y todos los hombres han perdido o no han tenido la santidad que Dios requiere. ¿Ok? ¿A qué muerte se refería Dios? A la muerte espiritual. Ese mismo día el hombre cayó de la gracia o favor de Dios. Perdió la comunión que poseía con Dios y finalmente fueron echados del jardín que Dios había preparado para ellos. Y esto es importante porque Adán y Eva nos da un gran ejemplo de quién es Dios y cómo actúa Dios. La humanidad, hermanos, y a veces también entre de los mismos cristianos, piensan que Dios es un Dios tan bondadoso, tan misericordioso, que Él se hace la vista gorda ante el pecado. Pero no es así, hermanos. Lo que no entendemos es que Dios nos da y nos permite vivir todos los años que vamos a vivir para que lo busquemos y nos convirtamos a Él. Entonces, claro, como uno ve que pasan los años y pasan los años, entonces uno piensa que Dios está con nosotros y que no le ha hecho caso, no le ha importado lo que uno haya hecho en la vida, pero no es así, pues. Nos dice
Génesis 3 del 23 al 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ustedes no se han dado cuenta de algo interesante con Adán y Eva, que a pesar de que fueron los primeros en ser creados, lo poco que se habla de la Biblia de ellos no es positivo. Lo poco que se habla de Adán y Eva no es bueno, porque ellos perdieron esa comunión que tenían con Dios, esa relación especial que tenían con Dios. Y con Adán y Eva lo perdió toda la humanidad. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. El pecado produjo lo que Dios había advertido, que moriría, pero espiritualmente. Y esto es uno de los puntos que más le cuesta aceptar a la humanidad, incluyendo a algunos cristianos. Desde entonces la humanidad comenzó a practicar el pecado y a estar separados de Dios, que es el significado de la muerte espiritual. Romanos 5:12, mis hermanos, dicen, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué muerte está hablando? La muerte espiritual. La muerte espiritual. La muerte espiritual es lo que conlleva, es el efecto, las consecuencias del pecado, hermanos. Génesis 6 del 5 al 7 dice, y vio Jehová, ya esto había pasado muchos siglos, y vio que la maldad de los hombres era sobremanera muy grande. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, era mucha, perdón, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y fíjense lo que dice acá la palabra, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Ok? La Biblia de las Américas dice, le pesó. Otras dice, sintió pesar. Ahora la pregunta, hermanos, ¿se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios al crear al hombre? Cuando uno se arrepiente es porque reconoce que se equivocó, ¿sí o no? Pero ¿se equivocó Dios? No, mis hermanos. Sino que Dios tiene propósitos tan maravillosos que a veces nos cuesta entenderlo, nos cuesta comprenderlo. ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios? Porque Dios siempre busca a aquellos que tienen la disposición de obedecerle, aquellos que tienen un corazón noble a la palabra, aquellos que están dispuestos a agradar a Dios con su vida. Y esos son los verdaderos adoradores que Dios busca en espíritu y en verdad, pues. Entonces, ¿qué significa esto? Más bien significa que le dolió que el hombre pudiera llegar a ser tan malo y depravado, siendo su creación hecha a su imagen y semejanza. Vuelvo a repetir, más bien significa que le dolió que el hombre o sintió pesar que el hombre pudiera llegar a ser tan malo y depravado, siendo su creación hecha a su imagen y semejanza. Y es natural, porque Dios creó a Adán y Eva con un propósito hermoso, que llenara la tierra de personas santas y justas como ellos. Entonces, desde entonces, los hombres han pecado. Romanos 3, 9, 10 nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles
que todos están bajo pecado, inclusive los judíos que seguían practicando la ley de Moisés. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, si no había ni un solo hombre justo, porque habían practicado el pecado, pues eso representaba un gran problema, un enorme problema. Esto es uno de los temas difíciles de comprender, porque la mayoría creen que están bien con Dios, aunque anden haciendo lo malo. Muchos creen que están justificados porque llevan una vida moralmente aceptable, pero no obedecen la palabra. Algunos cristianos tienen problemas con su conversión. ¿Por qué? Porque no entendieron ni aún entienden que estaban apartados de Dios por sus pecados. ¿Cuántos hermanos se habrán bautizado y nunca pensaron que estaban mal delante de Dios, a pesar de que se les predicó el arrepentimiento y el pecado? Entonces, ¿cómo creer que un Dios tan bueno, cómo no iba a estar con uno si uno ha tenido sus hijos, le ha ido bien, ha conseguido trabajo, ha prosperado, tiene casa, tiene carro? ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno no iba a escuchar mis oraciones? Porque yo estaba, andaba en una religión que era incorrecta. Y esto es una de las cosas que más le ha costado a la hermandad comprender, que estaban destituidos de la presencia de Dios antes de su conversión. ¿Cuál fue el problema, hermanos, de Dios con Israel? La desobediencia a su ley, que es lo mismo que pecado o iniquidades. ¿Eh? Y las transgresiones de Israel fueron tantas que ya ellos tenían una práctica continua del pecado. Era una rebeldía, era una rebelión en contra de Dios. Por eso nos dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, micrófono abierto, hermanos, por favor, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué fue lo que provocó una división entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo de Israel? Sus iniquidades. ¿Y qué fue lo que hizo que Dios ocultara su rostro de ellos? O sea, sus pecados. ¿Y qué ocultar el rostro, hermano? ¿Ustedes han visto cuando alguien está molesto con otro y tiene una molestia grande y el otro viene y le habla y el otro le voltea la cara para el otro lado porque ni siquiera quiere oírlo? Hay micrófonos abiertos por allí, hermanitos, si lo pueden cerrar, por favor. El pecado produce una pared de separación, yo lo llamaría más un abismo entre los hombres y Dios. ¿Ok? Porque es... ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios es santo. En Dios no hay tinieblas. Dios es puro. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué Dios echó a Adán y Eva y tan rápidamente solamente por un pecado, hermano? ¿Se han puesto a reflexionar eso? Entonces, cuando dice, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, Dios ni siquiera llegó un momento que el pueblo de Israel habían caído en un abismo espiritual, en un nivel espiritual muy bajo, que ya Dios ni siquiera quería escuchar su oración. Nos dice Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores. ¿Por qué a los pecadores? ¿Por qué Dios quiere acabar con los pecadores, hermano? A veces a uno escucha cosas que son contradictorias.
Porque muchos piensan que Dios ama al pecador de una manera que tiene comunión con él. Como que si Dios tuviese una, una relación especial con los pecadores. Pero la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia enseña que Dios amó, de tal manera amó al mundo, o sea, la humanidad, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él sea salvo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios amó a su creación y decidió enviar a su Hijo, pero no dice ahí que Dios ama a los pecadores como tal. Entonces, debemos entender que esto que dice Isaías 13:9 es algo que usted lo va a ver en los salmos y lo va a ver en todas partes, que Dios va a raer de ella a sus pecadores. Dios va a enviar a los pecadores al infierno. Dios va a castigar a los pecadores en el infierno. Dios los va a condenar en el infierno. Entonces, el pecado es un gran problema que causa separación de Dios. El libro de Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál? El alma que peca. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El antiguo pacto nos dice en Números y en Deuteronomio que de ninguna manera Dios tendrá por inocente al culpable. Y cuando dice de ninguna manera es que no hay modo de que Dios dé por inocente al culpable. Por eso era necesario la expiación. Por eso era necesario, mis queridos hermanos, que hubiese la muerte de un ser especial, un ser santo, para que Él hiciera expiación por nosotros. ¿Por qué? Porque la vida de nosotros los hombres pecadores no tenía ningún valor su muerte para con Dios. El hecho de que usted o yo hubiésemos muerto en la cruz del Calvario no iba a significar nada, igual estamos condenados. ¿Por qué? Porque éramos pecadores, porque andamos en el pecado antes de conocer a Cristo. Entonces, ¿qué pasó con Cristo? Cristo fue ese cordero sin mancha, irreprensible, sin defecto que Dios quería. Y Él murió en esa condición de santidad. El pecado ha alejado a Dios. ¿Por qué fue necesaria? ¿Por qué fue necesaria la expiación? ¿Por qué fue necesario el sacrificio de un alma para aplacar la ira de Dios? Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. El micrófono por allí, hermanito. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituidos, hermano? Sin comunión con Dios, apartados de Dios. Ya no hay esa relación que había entre Adán y Eva con Dios antes de pecar. Y cuando dice todos, hermanos, está hablando de todos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay? Que nosotros hemos recibido el beneficio de la expiación del Hijo de Dios, que no es el tema de hoy, pero para que ustedes vayan relacionando el tema de las consecuencias del pecado y por qué fue necesario la expiación, porque fue algo que Dios tuvo que hacer. La Biblia de las Américas dice, en vez de destituir de la gloria, dice, no alcanzan la gloria de Dios. La Biblia textual dice, están privados de la gloria de Dios. La traducción lenguaje tal dice, por eso estamos lejos de Dios, y eso es lo que significa, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema? La raíz del problema entre Dios y los hombres, entre Dios y el diablo, entre Dios y los ángeles caídos ha sido el pecado, hermano. El pecado, la desobediencia.
Dios es justo, hermanos, y en su justicia no pasará por alto la rebelión o el pecado. ¿Sí? Daniel 9:14 dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. ¿Qué es el pecado? Desobediencia de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios trajo el mal sobre el pueblo de Israel? Por la desobediencia. Dios no dará por inocente al pecador si no se arrepiente de sus malas acciones. Número 14:18 dice, Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Dios es perdonador sobremanera, pero fíjense lo que dice acá, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Por qué nosotros hoy en día no somos culpables, hermanos? Hermana, vayan reflexionando porque esto es lo que vamos a ir desarrollando en este estudio. ¿Por qué hoy en día no estamos separados de Dios? ¿Por qué hoy en día Dios quiere escuchar nuestras oraciones? ¿Por qué dice la palabra que está buscando adoradores como nosotros? Porque hay entre Dios y nosotros, hay algo especial, alguien especial, un sacrificio maravilloso que hicieron a favor de nosotros. En Nahum dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, dice, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Número dice, de ningún modo, o sea, de ninguna manera, no hay modo que Dios tenga por inocente al culpable. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Todos los hombres están destituidos de Dios. ¿Qué podía hacer el hombre para acercarse a Dios? ¿Cómo el hombre podía buscar o conseguir el favor de Dios? No había manera, hermanos. ¿Qué hizo Dios, mis queridos hermanos? Dios hizo los arreglos necesarios para darnos a todos los hombres la oportunidad de reconciliarnos con Él y de esa manera aplacar su ira. Salmo 145:17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Como Dios no iba a dar por inocente al culpable, ¿qué hizo Dios? Buscó una solución para el problema del pecado y esa solución fue la expiación. ¿Okay? Algunos, por ejemplo, dicen que, por ejemplo, Adán, si se hubiese arrepentido, Dios le habría perdonado. Es posible que sí, pues porque Dios es perdonador. Pero si fuese así, si solamente fuese cuestión de arrepentimiento y perdón, entonces, para qué fue necesario que Cristo viniera a morir en el mundo? Porque lo que Dios tenía que hacer era decirle a las personas que se arrepintieran y Él los iba a perdonar. Pero entonces dice la palabra que Dios hizo el arreglo de enviar a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Dios es justo y en su justicia no pasará por alto la rebelión y el pecado. Pero si esto es tan simple, ¿por qué fue necesario que Jesús muriera? Solo haría falta el arrepentimiento y la obediencia, pero no el sacrificio de Jesús. Pero sí hacía falta el sacrificio de Jesús. El otro factor que hay que considerar, hermanos, es que Dios es santo, puro, lleno de luz, y en Él no hay tinieblas. Su esencia divina, su esencia de pura, su esencia de luz, le impide tolerar el pecado y tampoco Él tolera al pecador. ¿Por qué mató tanta gente en el diluvio, hermano? Porque Él ya no toleraba la maldad de los hombres. Primera de Juan 1:5-6 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y fíjense lo que le dice a los cristianos. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿verdad?
Si usted y yo decimos, no, Dios está conmigo, yo tengo comunión con Dios, yo amo a Dios y Dios me ama, y dice, y andamos en tinieblas, o sea, andamos practicando el pecado, si hacemos eso, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Porque en Dios no hay tinieblas y Dios no tolera las tinieblas. Por eso es la advertencia a nosotros los cristianos que tenemos que esforzarnos por vivir en santidad, diligentemente procurar ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Un tema controversial para el mundo religioso es la severidad y la ira de Dios sobre los pecadores. Esto casi hoy en día la humanidad prefiere pensar que Dios está contento con todo el mundo, pero todos los hombres que han pecado desde Adán hasta ahorita y siguen pecando y no se han limpiado, no se han purificado en la sangre de Cristo como Dios manda, están bajo la ira de Dios. Están bajo la ira de Dios. Salmo 1, 4, 5 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán quienes, hermanos, los malos en el juicio. ¿Y quiénes son los malos en este contexto? Los pecadores, hermanos. No son los que roban o matan o beben licor, porque eso es lo que piensan muchos. No, los malos son los que pecan contra Dios. El chismoso es malo, el adúltero es malo, y así cualquier cantidad de cosas. Ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, los pecadores no van a estar con los justos, a no ser que acepten el proceso de expiación que Dios organizó, hermano, que Dios estableció. ¿Okay? Entonces, hay un problema con el pecado. Desde la creación del hombre hasta el tiempo de la venida de Jesús, no son muchos los que se han salvado. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? La mayoría de las personas han muerto perdidos. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, muchos consiguen el camino de la verdad y se devuelven. Y los incrédulos son todos aquellos que aún teniendo una Biblia bajo el brazo no creen en lo que dice la palabra. La ley no pudo perfeccionar al pueblo de Israel. Dios le estableció un sistema de holocaustos y sacrificios que lo que hacían era recordar sus pecados, pero cada año tenían que estar haciendo eso. Y ese sistema no podía limpiar la conciencia del pueblo de Israel. Por eso es que la palabra dice que la ley era sombra. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra, una sombra es algo difuso que no se reconoce. Entonces lo que nos está diciendo es que la ley era una sombra, o sea, era una copia, pero una copia difusa, una copia que no era una copia perfecta de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, perdón, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios de animalitos que se hacían, que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan a Dios. Entonces, hay un problema, hermano, con el pecado. Por eso fue necesario la expiación. Romanos 1, del 18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, no contra cualquiera, contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué significa ira, hermano? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen qué cosa, excusa. No hay excusa que justifique el pecado. La única excusa es la expiación que Dios organizó, planificó para poder limpiarnos de pecado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. También nos dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo y alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y que dice acá, sin Dios. ¿Se puede estar sin Dios en este mundo, hermano? Pues todos los gentiles en aquel entonces estaban sin Dios. Y hoy en día sigue siendo igual. Aquellos que no obedecen la voluntad de Dios están sin Dios. Salmo 147, 19-20 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y su juicio a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¿A quién le dio Dios la ley de Moisés? Al pueblo de Israel, ese era su pueblo. ¿La ley se la dio Dios a todas las naciones que existían en aquel entonces? No, la ley no fue para ellos. Para concluir, hermanos, Dios está irado contra el pecador todos los días. Lo dice Salmo 7:11. Dios es justo, es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Casi todas las personas a través de los siglos han muerto de espaldas a Dios y su destino final es la perdición eterna. Dios aborrece a los pecadores o al malo y aprueba o da su visto bueno al justo. Salmos 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Ok? Pero Dios es amor y su amor lo llevó a planificar y ejecutar cómo podría ayudar a los hombres a salvarse. ¿Ok? Y ese proceso se conoce como la expiación. Por causa del pecado, Dios estableció la expiación, la sustitución, que un ser muriera por otro, la propiciación, que a través de esa expiación y sustitución hubiese el favor de Dios o sea, con la mira de justificar al hombre. De esta manera Dios muestra su amor a los pecadores, enviando a su Hijo a morir por el pecado de ellos, dándole la oportunidad al arrepentimiento. ¿Ok? Esto lo estudiaremos más adelante. Hermanos, gracias por su atención, que Dios les bendiga. Espero que este estudio pues nos ayude a fundamentar las bases para entender este tema tan importante de la expiación. Ah, se me pasó ponerles un cuadrito ya. Voy a volver a compartir, disculpe. Que lo tengo acá y me gustaría que lo vieran. Ok, el hombre, ya un segundo, dejar de compartir, volver a compartir. Ok. El hombre pecó, ¿verdad? Desobedeció a Dios. Esto de aquí. Okay. Con eso pierde el favor de Dios y atrae su ira, que es lo que vimos de Adán y Eva. Para Dios es culpable, pecador, injusto, inmundo inclusive. Está en tinieblas, está en muerte espiritual, separado de Dios sin comunión con Él. La justicia de Dios requiere ser satisfecha. Este es el punto principal. ¿Cómo se satisface la justicia de Dios? El culpable debe pagar, sufrir las consecuencias de su desobediencia. El culpable no tiene cómo aplacar la ira de Dios. No tiene nada que ofrecerle a Dios. Merece el castigo. Está destinado a separación eterna de Dios y a condenación o sufrimiento eterno. Entonces, ¿qué hizo Dios para cambiar esta condición del hombre? Todo el proceso de expiación.
que logró nuestro Señor Jesucristo para beneficio de nosotros. Bien, hermanos, eso es todo. Gracias, hermano. Hermano Jaime, Dios les bendiga.